¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a la materia Acercamiento al Apóstol Pablo, Vida, Ministerio y Cartas. Hoy nos encontramos en este recorrido, en este viaje que les propuse hacer hace unas clases. Y hoy estamos en la estación 6, la lección 6. Avanzando en la vida del apóstol Pablo, cuando nos adentramos en la vida del apóstol Pablo no podemos omitir el recorrido que hizo él como misionero, como predicador, razón por la cual la clase pasada estuvimos trabajando y aprendiendo algunos aspectos interesantes de su primer viaje misionero. Hoy vamos a trabajar sobre su segundo viaje misionero. La verdad que quería hacer en esta misma clase el segundo viaje y el tercero, pero es demasiada la información, el contenido y las cartas que él sí comenzó a escribir en esta época, que bueno, lo tuve que fragmentar. Así que hoy nos adentraremos en los capítulos de Hechos de los Apóstoles y en la invitación que les voy a hacer hoy a leer la primera carta que escribe el apóstol Pablo, que es a la comunidad que estaba en Tesalónica. Y hoy vamos a leer juntos algunos versículos y yo los animo a leer toda la carta de Primera Tesalonicenses y también, si pueden, Segunda de Tesalonicenses. Bueno, sus viajes. Fíjense que acá hay un detalle en este subtítulo. En la clase 5 yo había puesto llamado a predicar. Apóstol Pablo, sus viajes, llamado a predicar. Pero aquí quise incluirnos a nosotros. Y entonces el subtítulo de esta clase es llamados a predicar. ¿Por qué? Porque esta clase tiene un enfoque hacia nuestras vidas y ministerios. Muy importante, porque Dios también nos llamó a que vayamos y hagamos discípulos. Lo dice la Gran Comisión, lo dijo Jesús. Y un poco la invitación es a conocer al apóstol Pablo en este segundo viaje que él hace y que este viaje que él hace nos inspire a nosotros en nuestros ministerios a profundizar la evangelización, profundizar la siembra, esta tarea que tenemos de predicar a Cristo, que es, como dice la palabra, la esperanza de gloria. Predicamos nuestro mensaje, como aprendimos en otras clases, es cristocéntrico. Predicamos a Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Así como predicaba el apóstol Pablo, predicamos hoy nosotros para que se siga extendiendo el evangelio. Porque son tiempos, sí, difíciles, complejos. Dice que la palabra que se iba a multiplicar el pecado, que el pecado iba a abundar, pero que iba a sobreabundar la gracia de Jesucristo. Y eso predicamos, la gracia de Jesucristo. Y el apóstol Pablo un poco nos enseña y nos aproxima a valorar la gracia de Dios. Y a que la gracia de Dios tiene que ser predicada, enseñada, transmitida. Bueno, espero que esta clase les resulte de bendición como lo fue para mí. Lo último que vimos nosotros se encuentra en Hechos 14, en donde el apóstol Pablo con su gran compañero Bernabé regresan a Antioquía y cuentan el rápido crecimiento que tiene la iglesia entre los gentiles, cómo ellos se encontraron con personas que no eran de la comunidad judía, abiertos, con corazones abiertos y con vidas que se empezaban a transformar por el poder del evangelio. Pero esto trajo, y con esto quiero iniciar la clase de hoy,
un fuerte debate teológico en esa época. Yo quiero que tratemos, es difícil, ¿no? Porque nos separa casi 2000 años de ese momento hasta esta parte, estamos hablando del 50 y pico después de Cristo, entonces nos separa mucho tiempo, pero quiero que ustedes se imaginen que en ese momento la iglesia era una iglesia joven, una iglesia que estaba empezando. Jesucristo había ascendido y la iglesia estaba comenzando a entender, ¿no? Esta comisión que les había ordenado Jesús. Entonces, claro, se presenta algo que nosotros vamos a encontrar en la palabra en Hechos 15, una situación, un debate entre los judíos y los nuevos creyentes, estos gentiles que no eran judíos y que sin embargo habían alcanzado la gracia de Cristo. Entonces, el debate que se genera, ¿y por qué hablamos de esto? Porque acá Pablo tiene un rol en este concilio de Jerusalén, y podríamos decir, yo pensaba, ¿no?, cuando leía el concilio, que acá su rol es un rol como de un testigo, porque Pablo es convocado al concilio para que Pablo cuente la experiencia que él, junto con Bernabé, habían tenido predicando el evangelio entre aquellos que no eran judíos. Entonces es una especie de testigo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque aquí Pablo no tiene el mismo rol protagónico que tiene luego en la toma de decisiones, en él como fundador de muchas iglesias, y además en alguien muy relevante en el Nuevo Testamento a nivel doctrina. Porque aquí él era, podríamos decir, un cristiano también bastante joven. Había, recuerdan ustedes, pasado de perseguidor de la iglesia a alguien transformado que empezaba a predicar el evangelio. Entonces él acá, a diferencia de los apóstoles, de los otros apóstoles, él no tiene el mismo rol, por ejemplo, que Santiago, que es un personaje que va a aparecer en el concilio, un hombre de Dios que va a aparecer y va a tener como la autoridad que de repente Pablo en ese momento no tenía todavía, ¿sí? Yo les invito a que ustedes lean el capítulo 15 de Hechos. Esto tiene mucho que ver también con el dilema un poco que les presentaba en las clases atrás en relación al pueblo judío y a los nuevos cristianos que no eran judíos, ¿no? ¿Debían los creyentes, era un poco el interrogante que se presentaba y el dilema que tenían por aquella época? ¿Debían los creyentes no judíos someterse a la ley mosaica, especialmente en la circuncisión? Porque claro, en ese momento, siguiendo la ley dada por Moisés y que bueno, era parte de la historia del pueblo de Israel y entre otros preceptos, el de circuncidarse, si también los nuevos cristianos que no eran judíos tenían que pasar y cumplir con la ley y ser circuncidados. En este contexto quiero contarles, concilio, como sabemos, yo no quiero marearlos, pero bueno, tengo bastante material también sobre qué representaba el concilio, los concilios en esa época. Yo si quieren, si ustedes gustan, puedo enviarles también información, pero no quiero adentrarme en esto porque quiero centrarme en la figura del apóstol Pablo en el concilio. Pero bueno, en ese momento, para resolver algunas cuestiones que iban surgiendo, se reunían las autoridades, ¿sí? Estaban los sacerdotes, había todo un sector del judaísmo, del fariseísmo, ¿no?, que también participaban de estas tomas de decisiones, y estaban los apóstoles también, ¿no? Algunos cristianos procedentes del fariseísmo afirmaban que no se podía alcanzar la salvación sin cumplir con la ley establecida por Moisés. Este sector, que era el sector más duro, consideraban que la salvación se alcanzaba con el cumplimiento de estas leyes,
¿sí? Esta postura legalista, que ya la estuvimos analizando en otro momento, exigía a los nuevos cristianos gentiles convertirse en judíos antes de que se los acepte como cristianos. Y para ello tenían que circuncidarse. Pablo, que lo vamos a ver en sus cartas, por ejemplo, en Efesios, es un firme defensor de la salvación por gracia mediante la fe. Porque Pablo fue comprendiendo, ¿no? Cuando él se convierte y se encuentra con Jesús y empieza esta transformación tan profunda, con permanentes revelaciones a su vida, al Espíritu Santo ministrándole. Él era un defensor de la salvación por gracia, y esto lo podemos encontrar en la carta que él le escribe a los de Éfeso, ¿sí? Que él le escribe puño y letra y les dice que la salvación es por gracia, no por obras, ¿no? Él sostiene entonces que en Cristo no había distinción entre judío y gentil, y que exigir una práctica como la circuncisión no era ni más ni menos que volver a la esclavitud de la ley. ¿Por qué yo hago este comentario? Si bien él no lo dice esto en el concilio, porque él, recuerden, yo les decía que él está como testigo, él después lo escribe en sus cartas. Él en sus cartas habla de la salvación, habla de la ley mosaica, un gran conocedor, recuerden ustedes, él era fariseo de fariseos, pero él entiende, luego de esta transformación tan poderosa, que la salvación era a través de la gracia, a través de Jesucristo, que murió y resucitó, y si nosotros depositamos nuestra fe en ese sacrificio, alcanzamos la salvación de nuestras almas. Para resolver esta controversia, este dilema que se presentaba y que se presentó en el concilio, la iglesia de Antioquía decide enviar a Pablo y a Bernabé al concilio de Jerusalén, donde apóstoles y ancianos debatieron esta cuestión. La predicación del evangelio comenzó, como hemos dicho, dentro de una atmósfera totalmente judía. Los primeros cristianos fueron judíos y continuaron viviendo y adorando como judíos. La principal diferencia entonces entre los judíos cristianos y los judíos tradicionales eran que aquellos que creían en el Mesías, en este Mesías que había venido, que había sido crucificado y se había levantado entre los muertos, mientras que estaba el otro sector que no creían en este Mesías. Ellos todavía, hasta el día de hoy, ese sector sigue esperando al Mesías, ¿no? Los judíos cristianos continuaron observando la adoración en el templo, la circuncisión, es decir, estos judíos convertidos siguieron con sus costumbres, con sus tradiciones, ¿sí? Cumpliendo la ley mosaica. Cuando el evangelio alcanzó a los gentiles, los cristianos judíos esperaban que los creyentes gentiles recibieran la circuncisión antes de ser bautizados. En otras palabras, demandaban que los gentiles se hicieran judíos primero antes de cristianos. Pablo nunca aceptó este punto de vista. Él mantenía que los creyentes gentiles podían ser bautizados como gentiles. Lo acertado de la posición de Pablo se comprobó al final de su primer viaje. Al dar cuenta de toda la experiencia que él había tenido con el pueblo gentil, y él cuenta todo esto a la iglesia de Antioquía, de esta conversión tan poderosa, tan importante, algunos cristianos vinieron desde Jerusalén proclamando que si no se circuncidaban conforme a la ley mosaica, no iban a poder ser salvos. Este fue un punto muy importante con el que se vio confrontada la iglesia en ese momento. Pablo llevó el asunto al concilio, donde estaban los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, y luego de un largo debate, que ustedes tienen ahí en Hechos 15 para leer, el concilio estuvo de acuerdo con Pablo, pero ustedes van a observar que hubo un acuerdo, pero con una solicitud a estos nuevos creyentes no judíos que se incorporaban a la fe. Le pidió a los gentiles que respetaran a los cristianos judíos
en relación a algunas cuestiones vinculadas a la conducta y a ciertas costumbres judías. Esto lo encontramos también en ese capítulo de Hechos, ¿sí? La decisión del concilio fue en un punto una victoria inicial, ¿no? Porque esto ayudó a que iniciara, podríamos decir, esta convivencia entre judíos cristianos y cristianos gentiles, ¿sí? Sin embargo, esta disputa el concilio de Jerusalén no la concluyó, no es que se terminó esta disputa. De hecho, podríamos decir que este desacuerdo continuó hasta después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Podríamos decir que Pablo no alcanzó a ver el total triunfo de esta revelación que él tiene, de esta claridad que le da el Espíritu Santo, de que la salvación se alcanza por gracia y lo que representa la ley, ¿no? Que esto lo desarrolla muy bien el apóstol Pablo en sus cartas y nosotros lo vamos a ver, pero más adelante. Y yo acá voy a detenerme, no voy a seguir con respecto al tema, pero sí hacerles notar esta participación que tiene el apóstol Pablo en el concilio de Jerusalén y este debate teológico que aparece por esos años y que fue un debate que inicia parte de la convivencia, pero llevó consigo cuestiones que se sostuvieron con el tiempo en relación a esta confrontación entre los judíos que practicaban la ley de Moisés y estaban arraigados a la ley de Moisés, aún siendo convertidos, y los nuevos cristianos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero no quería dejar de mencionar porque hay algo cronológico y sí hacer este comentario, ¿no? Que el apóstol Pablo, que acá se presenta como en el concilio como un testigo de la situación, él después empieza a tener mayor protagonismo, podríamos decir, en esta controversia, porque él desarrolla en varias de sus cartas este tema, y clarifica además muchísimo también su posición con respecto a este dilema, ¿no? a este conflicto entre unos y otros. Vamos a avanzar. Yo les hice el resumen para que ustedes se ubiquen cronológicamente, porque vamos a iniciar este segundo viaje. Luego del Concilio de Jerusalén, Pablo inicia su segundo viaje misionero, ¿sí? Mientras viaja, él empieza a escribir cartas. Esto es muy interesante, por eso yo los invito a iniciar la lectura con las cartas Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Por lo menos iniciar con estas dos. Si pueden sumar Gálatas, suman Gálatas, y si no, por el momento leen Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Yo les agregué acá lo del tercer viaje, pero no lo vamos a ver en esta clase. Fíjense que en el tercer viaje hay varias cartas más que aparecen. Aparece Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Romanos, Efesios. Es decir, nos va a llevar mucho tiempo porque mientras viaja, Pablo está escribiendo. Aparece el Pablo escritor. Y si bien nosotros estamos viendo su rol misionero, no hay que perder de vista que en simultáneo le empieza a escribir a estas comunidades que fue visitando, que fue fundando y que, bueno, con distintos propósitos él va a escribir, ¿sí? Y que nosotros vamos a empezar a leer y a enlazar, ¿sí? Los viajes con las cartas. El segundo viaje misionero tiene como objetivo, por un lado, reafirmar la fe,
de estas iglesias que habían sido establecidas en su primer viaje. Y además, otra cosa, tenía otro objetivo, además de reafirmar, de animar, de seguir enérgicamente sosteniendo a estos nuevos creyentes, a estas nuevas comunidades de fe, a estos nuevos líderes que se levantaban. También él tenía como tarea, ¿se acuerdan que hablamos hace un momento del Concilio de Jerusalén? Llevar las cartas de este acuerdo al cual llegan los apóstoles, los ancianos, a estas comunidades de fe, ¿sí? Para que, tengan en cuenta y se pusiera en práctica esto que habían acordado en el concilio. Yo les dejo acá información para que ustedes tengan gráfica de este segundo viaje. En rojo ustedes pueden ver todo el recorrido que él hace. No hace solo este recorrido. Hoy vamos a conocer un poco a este nuevo equipo que tiene el apóstol Pablo y que van a ser personas muy importantes para el cristianismo, para Pablo y para el cristianismo, para la historia de la iglesia, ¿sí? Y aquí un poco algunas cuestiones resumidas de cómo va Pablo transitando por los distintos lugares, quién se va uniendo en estos viajes, ¿sí? Los líderes que van apareciendo y que acompañan a Pablo, lo tienen acá en un gráfico, Lucas se une, Timoteo se une, también aparece en este gráfico esta separación que Pablo circunstancialmente tiene con Bernabé. Bernabé se va a trabajar con Juan Marcos por un lado y Pablo se va por otro con Silas, luego Timoteo, Lucas, ¿sí? Esto ahora lo vamos a ver, pero ustedes lo tienen acá en un gráfico y además en un orden que ustedes van siguiendo los números, ¿sí? Desde el 1, 2, 3, 4, bueno, y así. Aquí también tienen, son todos gráficos que van diciendo más o menos lo mismo, pero a veces es más fácil verlo por gráfico. Ustedes tienen acá segundo viaje misionero, en los capítulos en los cuales se encuentra el relato que hace Lucas de estos viajes, las nuevas iglesias que se fundan en Filipos, en Tesalónica, en Berea y en Corinto. Lucas se une al equipo, Timoteo se une al equipo y, como les decía recién, en simultáneo los viajes, las dos cartas que se escriben. Todo esto está resumido en este cuadrito que ustedes también tienen para analizar. Bien, como les decía recién, mientras Pablo viaja, Pablo empieza a escribir. Según la historia y los documentos históricos, se sabe que él escribe desde la ciudad de Corinto esta primera carta a los que estaban en Tesalónica. La escribió después de recibir un informe que le hace Timoteo. Y fíjense ustedes, lo tenemos en... Recuerden que yo cuando pongo las citas en la clase, ustedes tienen que tener la palabra de Dios, la Biblia, para ir leyendo, ¿sí? Fíjense que Primera de Tesalonicenses dice Pablo, arranca así, Silvano, que es Silas, es una variable del nombre Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí estamos, En los saludos se incluye a los que eran sus compañeros de viaje, a Silas y a Timoteo. Tema central de la carta. El apóstol Pablo quiere animar a esta comunidad joven de fe. Quiere enseñarles en medio de la persecución que estaba viviendo el pueblo cristiano en ese momento. Recuerden ustedes, ya lo dijimos en las otras clases, Pablo era un perseguidor, pero ahora estaba siendo perseguido. Pablo y todo el movimiento cristiano estaba siendo perseguido. Entonces Pablo quería animar a estos hermanos en medio de la persecución y quería darles una palabra de ánimo para que estén atentos, para que estén fortalecidos en el Señor y que también corrijan algunas cuestiones que iban surgiendo, porque era una comunidad joven que estaba consolidándose, y bueno, en este proceso también había cosas que Pablo tenía que ir señalándoles, y Pablo tenía una carga muy grande, ¿no?
Para Pablo, el ideal de Pablo hubiese sido, porque él lo dice en muchas de sus cartas, estar con los hermanos presentes, pero a veces, por diferentes circunstancias, él no podía, ¿sí? Y después estuvo preso, con lo cual menos podía. Pero entonces él encontraba en las cartas la oportunidad de estar cerca de los hermanos, porque él tenía un corazón pastoral, como vimos en otro momento, muy grande, ¿sí? Y hay un tema central de la carta, esta que yo no voy a desarrollar hoy porque va a ser un tema para más adelante, que tiene que ver con el regreso de Cristo. Él habla mucho de la segunda venida, ¿sí? En estas cartas, y desarrolla mucho esta temática que nosotros más adelante, cuando veamos los distintos temas de las cartas de Pablo, lo vamos a desarrollar. Luego escribe Tesalonicenses, la segunda parte, también escrita desde Corinto, poco después de la primera carta. También acá Pablo aprovecha esta oportunidad para realizar algunas aclaraciones en relación al regreso de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, yo acá les menciono algunas cosas, esto de respecto a que el día del Señor estaba cerca, porque bueno, como él en la primera carta había sido tan vehemente en relación al regreso de Cristo, inminente regreso de Cristo, los hermanos allí en Tesalónica habían confundido un poco eso, y entonces él quería realizar algunas aclaraciones. De hecho, él lo dice en algún momento, no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Pero sí que tenemos que estar preparados porque Cristo viene a buscar su iglesia, ¿no? Y bueno, un poco la segunda carta es un poco aclaratoria o viene un poco a completar el contenido de la primera carta, ¿sí? Esto es para que ustedes, porque lo tienen como tarea, ¿sí? Lean la primera carta de Tesalonicenses y la segunda carta de Tesalonicenses, además de leer Hechos, porque es importante leer mientras él va viajando y qué va escribiendo, qué les va diciendo a los hermanos. De hecho, en el primer capítulo él hace alusión a este viaje, ¿sí? A las ciudades donde está visitando, les recuerda cuando él estuvo con ellos, ¿sí? Entonces es importante hacer esta simultaneidad en la lectura, ¿sí? Bien, esto con respecto a la primera carta y a la segunda carta a los tesalonicenses. En relación a las ciudades, yo brevemente acá una descripción de la visita que él tiene a Tesalónica, luego hago una mención a que luego va a visitar la ciudad de Berea. También hago una explicación de las características de esa visita. De igual modo, más adelante desarrollo un poco estas nuevas comunidades de fe, como la de Corinto. Esto lo hago un poquito más adelante. Yo no lo voy a desarrollar esto porque este contenido está desarrollado en la materia de Hechos de los Apóstoles. Ustedes tienen esto para leer y les voy a mandar para que también tengan un material adicional que preparé cuando compartí la materia de Hechos de los Apóstoles en relación puntualmente a este viaje. Pero recuerden ustedes que esta materia está centrada en las características de Pablo como misionero, más que en la explicación de los viajes en sí mismo. Volviendo un poco al contenido de la clase y a esta caracterización que estamos haciendo de apóstol Pablo como misionero, yo quiero hablar, así como hice hace un momento, de este Pablo presente en estas comunidades. Pablo fue un misionero muy presente, A veces lo fue con su presencia física y a veces lo fue a través de sus cartas, pero él tenía la carga de preparar estas comunidades y de que estas comunidades sean consolidadas y de que el evangelio se extienda hasta lo último de la tierra. Y él tenía esta carga, esta tarea,
y este pesar, lo digo en el buen sentido, no es que él, no desde el lugar del fastidio de Pablo, al contrario, desde la entrega que Pablo tenía como misionero, desde la gran responsabilidad que Pablo tenía con estas comunidades que iba visitando y de estos líderes que él iba preparando. Y yo les decía, Pablo no estaba solo, y a mí me produce una admiración muy grande cuando Pablo les habla con ese cariño, en cada salutación, en cada saludo, ya sea en el inicio de una carta o al final de la carta, hacia estos hermanos y hermanas que estaban predicando el Evangelio, que estaban a cargo del crecimiento de estas comunidades, porque Pablo, si bien muchas veces tal vez uno se lo imagina solitario, porque él tuvo que afrontar algunas cosas en soledad, él también tuvo personas al lado cerca que fueron de gran consolación para su vida. Y yo quiero hablar de este nuevo equipo. Como hablé de Bernabé, la clase pasada, quiero que nosotros ahora también pensemos en este nuevo equipo. Pensemos en Silas. Ahí en Hechos hay un evento muy conocido, que es cuando terminan presos Pablo y Silas, y ¿se acuerdan? Dice que terminan presos y que se ponen a cantar y adorar a Dios a la noche, y dice que las caderas se rompieron, y bueno, y ahí hubo un milagro, y se termina convirtiendo el carcelero y la familia del carcelero. Bueno, este es Silas. Silas es el nuevo compañero del apóstol Pablo, podríamos decir en reemplazo de Bernabé. Bernabé se va a trabajar a otros lugares junto a Juan Marcos, y Silas acompaña a Pablo, un gran compañero de Pablo. Yo los invito a leer estos versículos que les menciono aquí en la clase, porque aparece Silas, e incluso Silas muy probablemente sea el Silas que aparece en Pedro también. Así que fue una persona, pues yo les decía, este equipo fue muy importante para el cristianismo, fueron compañeros de Pablo y predicadores del Evangelio, fueron también parte de los fundadores de esta iglesia naciente. Así que también quería hacer una mención de este compañero Silas. Quiero hacer una mención del joven Timoteo, que también va a ser un compañero muy importante para Pablo. Y acá Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de un padre griego. Ahí vemos cómo se va mezclando esto que estaba hablando hace un momento. Y cómo Pablo lo pone en valor y termina siendo un líder muy importante en ese momento para la historia de la iglesia. Timoteo, el joven pastor Timoteo. Yo de Timoteo y de las cartas de Timoteo, la verdad que tengo también, hay mucho para hablar, y lo haremos en su momento, porque son cartas muy ricas, que Pablo escribe más adelante. Acá Timoteo aparece como compañero de viaje, ¿sí? Por otro lado, aparece también en escena Lucas. Lucas es el que escribe Hechos, y escribe un poco la historia del apóstol Pablo. Y Pablo, Lucas, aparece en estos versículos que yo les señalé. Muy probablemente Lucas era griego. Lucas era una persona muy preparada, y por eso tiene esta tarea titánica de dejar por escrito. Él tiene grandes encuentros con el apóstol Pablo, por eso decimos Lucas fue testigo, y además de testigo, fue el que fue escuchando a Pablo y escuchando a todos los que vivieron en ese momento para él, como dice en su libro, en Hechos, y él también como autor del Evangelio de Lucas fue escribiendo con la mayor rigurosidad posible todos los acontecimientos. Entonces el rol de Lucas fue muy importante, fue un gran compañero, y Lucas se incluye en Hechos 16 con nosotros, se incluye, podríamos decir, en el relato y en la vida de Pablo, ¿no?
y muy probablemente haya estado acompañando a Pablo hasta el final de sus días, allí preso en Roma y en el final de su vida, hasta la muerte de Pablo, ¿no? Lucas, el médico amado, el querido Lucas. Otros líderes muy importantes para la vida de Pablo y que aparecen en este segundo viaje son Aquila y Priscila. Pablo, dice la Biblia, esto están hechos también, que se quedó más de un año con este matrimonio, trabajando con ellos. Ellos compartían una profesión secular, así que compartían la fe y compartían también una profesión, ¿sí? Pero fueron grandes compañeros y Pablo depositó en ellos la confianza, podríamos decir, en que ellos sigan acompañando, colaboradores fieles del apóstol Pablo en esta tarea de liderazgo que ellos llevaban adelante en ese lugar, por ejemplo, en Éfeso. Después lo vamos a ver mucho más adelante. Quiero leer en relación a esto que estoy diciendo el registro que hace Lucas, ¿no? De todo este nuevo equipazo que tiene el apóstol Pablo. Podemos decirle equipazo, claro que sí. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Las 4 iglesias fundadas, el ministerio de Pablo no se limitó a la inclusión de los gentiles en su predicación, sino que tuvo como objetivo formar personas a imagen y semejanza de Cristo. A imagen y semejanza de Cristo. Dedicó gran parte de su tiempo a preparar a los creyentes para que pudieran crecer en la fe y madurar espiritualmente. Esta labor trascendía la evangelización en un sentido estricto. No es que iba, predicaba, hacía una campaña y se retiraba. No, su propósito era establecer comunidades de fe que se multipliquen y que continúen la misión en aquellos lugares y circunstancias a los que él no podía llegar. Su trabajo inicial requería acompañamiento, ministración y un proceso continuo de formación, el cual no se completaría sino hasta el regreso glorioso de Jesucristo. Su trabajo misionero requería un seguimiento pastoral constante y este compromiso de nuevos líderes, sabiendo que este proceso no se completaría hasta el regreso de Cristo en gloria. Y una de las principales preocupaciones, como les decía hace un momento, era que las comunidades de fe que iban surgiendo pudieran sostenerse, mantenerse firmes frente a la persecución que estaban viviendo en ese momento, frente a la oposición cultural y a los desafíos propios de la vida de cualquier cristiano. Y él en este segundo viaje forma estas nuevas comunidades, la comunidad de Filipos. Entre ellos aparece Lidia, después líder, ¿no? de este lugar. Tesalónica, como dijimos hace un momento. Berea, Corinto. Miren toda la tarea que el apóstol Pablo desarrolló en este segundo viaje. Pero yo quiero de vuelta centrarme en la figura del apóstol Pablo como misionero. Una figura con una ternura, ¿no? Con una sensibilidad espiritual, con una conexión espiritual muy importante, con una preocupación sobre todo en que las comunidades de fe crezcan, se mantengan, se sostengan
y atraviesen estas circunstancias históricas de persecución y de oposición, y también circunstancias que viven cualquier cristiano, sostenidos en la fe y no abandonen la fe en Cristo. Entonces quiero realzar en esta oportunidad, independientemente de las ciudades, este protagonismo que tiene el apóstol Pablo. Y esto que vimos del concilio de Jerusalén, está también este rol que tiene el apóstol Pablo en el concilio de Jerusalén, y cómo este rol va cambiando a lo largo del tiempo, y él va teniendo un protagonismo en estos temas muy importantes que veremos más adelante, pero que hoy lo adelantamos. Recuerden leer las 2 cartas de Tesalonicenses, además de los capítulos 15, 16, 17 y 18 del libro de los Hechos. Como actividad, yo quiero trabajar justamente el perfil misionero de Pablo, y esta actividad está centrada fundamentalmente en el equipo de Pablo, en un primer momento, en donde ustedes tienen que elegir alguno de los personajes, de los protagonistas junto al apóstol Pablo de estos viajes. Pueden elegir a Silas, a Timoteo, a Lucas o al matrimonio de Aquila y Priscila. Eligen uno solo y arman una especie de ficha biográfica. Es decir, todo lo que ustedes investiguen, origen, características, rol en el ministerio del apóstol Pablo, citas bíblicas donde mencionan a estas personas, qué lo hace un colaborador valioso para la misión del apóstol Pablo. Bueno, van a tener que hacer un trabajo de investigación. Los invito, los animo, eligen a uno, puede ser a Silas, a Timoteo, a Lucas o al matrimonio de Aquila y Priscila. Y ahí investigan y arman una fichita biográfica, ¿sí? Y después de eso, quiero que ustedes trabajen unos versículos de Corintios, ¿no? Porque yo les decía, Pablo no trabajó solo. Durante el segundo viaje misionero lo acompañaron Silas, Timoteo, Lucas, Aquila, Priscila. Cada uno cumplió un papel esencial para el avance del Evangelio. Quiero que lean Corintios y que después contesten las siguientes preguntas. ¿Con cuál de estos colaboradores ustedes se identifican más? ¿Y por qué? Porque les puede pasar, no, la verdad que yo me impactó, qué sé yo, el colaborador Timoteo. ¿Por qué me impactó? Y bueno, porque era alguien joven, que venía de una familia de gentil y judía, y como él es tan importante para la vida de Pablo, y puedo hablar de algún versículo de la carta a Timoteo. Supónganse que elijo Timoteo. Ustedes elijan al colaborador con el cual se sientan más identificados. Después, ¿qué dones o talentos Dios le ha dado a usted? Que pueden utilizar para apoyar a otras personas en su camino de fe. ¿Ustedes están dispuestos a ser parte del ministerio de la iglesia? Muy probablemente cada uno ya es parte. Bueno, quiero que ustedes me escriban qué los motiva a ser parte de un ministerio en la iglesia. ¿Qué les cuesta también? Y ahí ustedes pueden detallar. Pablo decía en Corintios que él plantó, otro regó, pero que el crecimiento en definitiva lo da el Señor. ¿Qué significa esto para mi vida espiritual? Y para cómo veo el servicio cristiano. Porque en definitiva el que da el crecimiento en la iglesia es Dios. Por último, escribo un compromiso personal en relación a nuestro rol en la misión de Dios hoy, en la iglesia, en mi iglesia. Un compromiso que seguramente cada uno de usted tiene, porque usted es un hermano y forma parte del cuerpo de Cristo y está sirviendo al Señor. Bueno, yo lo invito a renovar el compromiso. Yo también lo renuevo, porque es importante renovar nuestro servicio, nuestro ministerio, no aflojar. Así como el apóstol animaba, hoy yo los animo a ustedes, tampoco aflojen en el camino de la fe. Sé que actualmente están atravesando diversas pruebas, porque en la vida de cristiano atravesamos diversas pruebas,
pero tenemos la certeza absoluta de que no estamos solos, de que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo les dejo toda la bendición del Señor, un abrazo y hasta la próxima clase.